Bien, buenas noches hermanos, les saludo con la paz del Señor. Vamos a iniciar la clase de hoy, la tercera de la materia de Evangelios. Y como siempre lo hemos hecho, vamos a iniciar con nuestro devocional. Hoy estamos 10 de abril y el versículo o la lectura bíblica está en Jueces capítulo 7, versos 1 al 9. Resalta el versículo 2 que dice: Y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho. El título de hoy es La fortaleza en la debilidad. Cuando mi hijo tenía casi 3 años, necesité una cirugía que requería al menos un mes de recuperación. Me imaginaba en la cama mientras una pila de platos sucios se amontonaban en el fregadero. No sabía cómo iba a cuidar a un activo niñito, ni me veía preparando la comida. Temía el impacto de mi debilidad en el ritmo de nuestra vida. Intencionalmente, Dios debilitó la fuerza de Gedeón antes de que su ejército enfrentara a los madianitas. Primero, a los que tenían miedo se les permitió irse, y se fueron 20,000 hombres, 22,000 hombres. Jueces 7:3. Luego de los 10,000 que quedaban, los que tomaran agua con una mano podían quedarse. Finalmente, solo quedaron 300. Pero esta desventaja impidió que los israelitas dependieran de sí mismos. No podrían decir: mi mano me ha salvado. Muchos experimentamos momentos de agotamiento y debilidad. Cuando me sucedió eso, me di cuenta de cuánto necesitaba a Dios. El Señor me alentó interiormente mediante su Espíritu y exteriormente con la ayuda de amigos y familiares. Tuve que abandonar por un tiempo mi independencia, pero eso me enseñó a depender más plenamente de Dios, puesto que su poder se perfecciona en la debilidad. Podemos tener esperanza cuando no llegamos a suplir nuestras necesidades solos. La reflexión: Dios, bueno, ¿cómo has experimentado el poder de Dios perfeccionado en tu debilidad? ¿Cómo puedes ayudar a alguien que se sienta débil? Dios, ayúdame a depender más de ti. Bueno, eh, este pasaje bíblico nos habla cómo Dios empezó a ver a Gedeón como un hombre al principio tal vez con muchas imperfecciones y debilidades, pero después ya empezó a perfeccionar esa debilidad en fortaleza. Cuando él se sentía más confiado y tenía muchos hombres a su mando, Dios le dice que solamente necesitaba unos cuantos y no tanto la multitud. Um, Gedeón estaba luchando con esa orden que recibía de Dios y pensando en lo que él podía hacer. En la reflexión de hoy puedo decir de que muchos de nosotros tal vez dependemos de nosotros mismos, de nuestra fuerza, capacidad, tal vez inteligencia o las personas que nos acompañan. Pero lo que hoy nos quiere enseñar Dios es que nosotros debemos sí o sí depender de Dios, aunque seamos muy fuertes, aunque seamos muy inteligentes, tengamos o no cierta posición o dinero o bendiciones que Dios nos da. Aún así dice en su palabra que dependamos de Él una y otra vez. La palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer, más el que permanece en mí, mucho fruto llevará. Entonces, hermanos, es importante pensar que debemos depender siempre de Dios para que tengamos esa fortaleza en la debilidad. Sé que la vida que estamos hoy en día pasando y viviendo en este mundo no es fácil, ¿no? Llegamos a algún momento a tener ciertos problemas, necesidades, y aún nos sentimos un poco abandonados, pero el Señor dice: yo estoy ahí contigo y no te dejaré ni te desampararé. Siempre estaré contigo, incluso dice hasta el fin del mundo.
Son promesas que tienen la palabra y que nos debe ayudar a tener fuerzas en él, ¿sí? Entonces vamos a iniciar la clase de hoy. Voy a pedir a mi hermano Eduardo que nos guíe en oración, por favor. Amén, pastor. Bueno, hermanos, vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, una vez más en esta noche, Señor Padre amado. Gracias, Señor, por darnos este día maravilloso, Señor, para poder entrar, aprender más de tu palabra, Señor, en esta noche. Guíenos, denos esa sabiduría, entendimiento, Padre amado, para poder aprender más de tu palabra, Señor, a través de Pastor Ramiro, que nos va a enseñar esta clase, Señor. Dale esa sabiduría, Padre amado, así para que nos podamos impartir todo en esta noche, Padre amado. Tu palabra es grandioso, por eso queremos aprender más. Denos esa fuerza, Señor, para poder seguir el estudio, Señor. A veces hay tropiezos, todo, Padre amado. Tú nomás sabes, para poder guiarnos a cada uno de nosotros, Señor, Padre amado. Así te entregamos en esta noche a tus manos, Señor. Dándote gracias, Padre amado, en el único nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos una vez más a la clase de hoy de la materia de Evangelios. Ya está habilitado lo que es la plataforma de Classroom. Así que si pueden ver mi pantalla, por ejemplo, ahí está lo que es la presentación, ¿no? No sé si todos ingresaron, pero solamente están 2 estudiantes, 2 hermanos que ya han ingresado. Los demás no han podido ingresar. Ya, entonces, si voy al WhatsApp, yo envié la invitación, ¿no? Para que puedan ingresar a la plataforma de Classroom. Aquí está. Aquí está, hermano. Usted solamente da clic en el enlace azul de lo que es Classroom. Lo voy a volver a compartir para que usted pueda ingresar, porque ahí está toda la información que necesita, ¿no? En cuanto a lo que es los libros, está la asistencia, están las clases grabadas, la clase 1 y 2. Aquí está, ¿no? El libro, que son 4 materiales que tienen hermanos a disposición, ¿no? Aquí está el libro guía, Evangelios Sinópticos y Juan. Está el libro de Pablo Job, Se hizo hombre, que es un material que va a ayudar a profundizar el conocimiento en cuanto a la materia y lo que es los 3 evangelios, la perspectiva de cómo muestra a Jesús. Está el comentario bíblico, una herramienta importante para poder estudiar la palabra, y un diccionario bíblico. Entonces tenemos 4 materiales, hermanos, que ustedes que ya tienen en lo que es la plataforma de Classroom, ¿no? Después todavía no he asignado trabajo práctico, pero lo voy a asignar. Está lo que es la introducción a los evangelios, las diapositivas, que lo pueden ver. Y me toca subir material de Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, que ya esta noche voy a subir el material, ya para que ustedes lo tengan. Ya, entonces les rogaría, hermanos, que puedan ingresar a este enlace azul para que tengan acceso a lo que es esa plataforma de Classroom. Como pueden ver, solamente hay 2 hermanos que están ya ingresando a lo que es a la plataforma. Ya, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Pastor, ya hay tarea, ya algo es que hay que presentar a través de Classroom. Todavía no le he asignado, sino que hoy día voy a asignar, ya sea para el miércoles o la otra semana, pero todavía no hay.
Ya, pastor, eso quería saber. A ver, vamos a ingresar yo primer día estoy ingresando porque no. Ah, sí, no, recién voy a asignar tareas. Tenía que asignar la anterior semana, pero no lo pude hacer. Así que está a tiempo. Bueno, Bien, pastor, gracias. listo. Entonces, eso sería, hermanos, en cuanto al Classroom. Les pido que, como les digo, puedan ingresar y tengan acceso a los materiales, ¿sí? Bien, vamos a continuar, hermanos, con el avance que teníamos. Vamos a hacerlo de corrido, ya hemos empezado un poco tarde. Así que vamos a ya nomás entrar, ¿ya? Muy bien. Hoy vamos a ver, no sé si pueden ver mi pantalla, ¿está bien el tamaño o necesitan un poco más grande? Un poquito más grande, pastor, porque está medio borroso las letras pequeñas. Sí, El de negro no se ve mucho. sí, estoy probando otra computadora y me estoy recién acostumbrando. A ver, me dicen si se ve bien del tamaño grande. A ver, un ratito está cargando. Ahora sí, Amén, pastor. hermano. Ahora se ve. Listo. Ahora sí, ¿no? Bien. Vamos hoy a continuar con el estudio de lo que es los evangelios sinópticos, haciendo el resumen de lo que hemos visto la anterior semana. Bueno, hablamos acerca de lo que es el inicio de esta materia, o sea, el nombre de evangelio, que son las buenas noticias de salvación. Hemos hablado acerca de que los tres evangelios observan el ministerio de Jesús con una diferente perspectiva, ya sea uno mirando de frente, el otro de la derecha o la izquierda, pero concuerdan en lo que es la historia de Jesús, que a diferencia de los tres evangelios que son sinópticos parecidos, Mateo, Marcos y Lucas, son distintos a lo que Juan presenta a Jesús, ¿no? Hablamos de que Mateo presenta a sus contemporáneos judíos a Jesús como el rey prometido, ¿no? Marcos presenta un siervo sufriente que siempre está en constante actividad, ya sea los ciudadanos romanos o romanos convertidos a lo que es el cristianismo. Y Lucas presenta a Jesucristo como la descendencia que remonta de muchos años en la genealogía, hablando desde la descendencia de uno de los hijos de Adán, va la línea genealógica en lo que es los hijos de Noé, Abraham, los patriarcas, incluso ya hablamos de lo que es la moabita Ruth, que es la bisabuela del rey David y que sigue la línea mesiánica. Eso es lo que muestra Lucas, ¿no? En cuanto mostrando de que él es el hijo del hombre que tiene raíces de descendencia en la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de lo que es el Evangelio de Mateo. ¿Quién es Mateo? Vamos a hablar acerca del autor. Los textos más antiguos del Evangelio no llevan el nombre de Mateo, pero la tradición cristiana lo confirma como su autor. Incluso la alta crítica, ya estamos hablando de lo que es el estudio hermenéutico, atribuye a Mateo el origen de parte del Evangelio, la colección de discursos o logia. Mateo había sido recaudador de impuestos, sabemos, de profesión, una clase de persona temida y al mismo tiempo odiada en toda Palestina, como menciona en Mateo 9:9. Esto es una muestra más del poder que transforma, que tiene el poder transformador de Cristo, que Dios llama a personas imperfectas para mostrar la grandeza de Dios que puede hacer cambios en las personas. Y uno de esos cambios nosotros somos testimonio, ¿no? De que Dios nos llamó incluso de personas que tal vez ya no tenían ese valor para la sociedad, pero Dios nos llamó y mire, estamos aquí estudiando de su palabra y tal vez trabajando en algún ministerio y siendo personas influyentes en nuestro entorno, ¿no? Para mostrar el amor de Dios.
También fue generoso, organizó un banquete para Jesús, hablamos de Mateo, en Lucas capítulo 5, 27. Renunció, hablamos de Mateo, a su trabajo de recaudador de impuestos, pero sus capacidades laborales fueron utilizadas en la recopilación de las enseñanzas de Jesús, ¿no? Entonces, este hombre fue importante también para lo que es el evangelio que tiene su nombre, Mateo, para poder escribir acerca de la historia de Jesús. Mire cómo todo tiene un propósito, ¿no? La gente tal vez decía, este cobrador de impuestos, o sea, ¿qué sentido tiene que Jesús lo está llamando? No, no tiene importancia este hombre, ¿no? Pero aquí vemos, hermanos, ¿no? Que sí, este hombre, este varón, tuvo la importancia, ¿no? Real de que él fuese llamado por Jesús, porque si él no estaba presente, ¿quién hubiera escrito el Evangelio de Mateo? Al igual que Mateo, nosotros también somos parte de la historia en la cual Dios escribe para que el Evangelio se expanda más, ya sea en algún ministerio dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. Entonces, es importante, hermanos, meditar, ¿no? La grande responsabilidad que tenemos, porque la palabra dice, ¿no? Al que se le da mucho, mucho también se le exige, y al que se le da poco, poco se le exige. Entonces, nosotros, hermanos, ya desde el momento que usted empezó a estudiar, se le está dando responsabilidad en la cual usted debe trabajar, ¿no? Debe ser un obrero eficiente, responsable, que trabaja bien, ¿no? Que siempre está a órdenes del Señor, de lo que Dios le dice que haga, y también está a órdenes de sus superiores, ¿no? Porque en la obediencia está la bendición. No es solamente, hermanos, si algunos estamos con ministerio, ya sea de líder, pastor, no solamente es mandar y mandar, sino también que aquel que quiera ser primero, dice la palabra, debe ser el servidor de todos, ¿no? Seguimos. El Evangelio de Mateo, su propósito. ¿Cuál era el propósito de Mateo? El propósito, hermanos, es que Mateo lo escribe de esta manera y dice, ¿no? Especialmente era para escribir a los judíos convertidos. Tenney dice, Mateo está admirablemente adaptado a una iglesia estrechamente ligada a la costumbre del judaísmo. La palabra ismo, hermanos, quiere decir una verdad absoluta. Y el judaísmo era una verdad que tenía años y años de doctrina, de costumbres, y que era pues, imposible cambiar esa doctrina en las personas que lo conocían. Mateo demuestra cuidadosamente el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en la persona de Jesús para fortalecer a los judíos creyentes. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Mateo va tomando citas bíblicas del Pentateuco, ¿ya? Por si acaso, para hacer entender los propósitos de Dios que hablaba acerca de un rey que iba a llegar para los judíos, alguien que iba a venir de la línea de los patriarcas para ser un prototipo, al igual que Moisés, un salvador, que en este caso no venía con ejército ni tampoco con plagas y todo lo demás, sino que iba a ser el ministerio de Jesús distinto. Y de eso se encarga Mateo, ¿no? Va asociando, esa es la palabra, eventos importantes que enseñan el Pentateuco y va mostrando a sus compatriotas judíos del cumplimiento de tal palabra. Entonces, Mateo es alguien muy importante para mostrar a la gente del lugar, para demostrarles, vuelvo a decir, a los judíos convertidos al cristianismo, de que Jesús es el Mesías, el Rey prometido, ¿no? Cosa de que otros judíos más conservadores no lo aceptaban, ¿no? Sino que, al igual que los fariseos y saduceos, como hemos visto que son sectas, rechazaban el ministerio de Jesús, ¿no? 16 veces escribe, todo esto aconteció
para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Incluso, hermanos, va mencionando no solamente el Pentateuco, sino va mostrando lo que dicen los profetas mayores y menores. Cada profeta, ya sea mayor o menor, siempre hace hincapié a una salvación, ¿no? A un plan redentor que Dios tenía. Entonces, Mateo también hace énfasis. Todo esto aconteció o todo esto está escrito para que se cumpla, ¿no? Lo dicho por el Señor por medio de sus profetas, ¿no? Entonces, Dios usa a sus profetas y dice, todo esto que te voy a comunicar, dilo al pueblo. Y Mateo lo dice, por medio de ellos es que también la palabra hoy se cumple, ¿no? Eso es lo que quiere decir Mateo. Sin embargo, dice, tampoco dejó de criticar la incredulidad y necedad de los judíos y sus líderes religiosos. No hay mayor ciego, dice, que aquel que no quiere ver, ¿no? Pero el ciego en verdad quiere ver, pues, ¿no? Quiere abrir sus ojos y ver la luz. Y esa luz es, pues, la palabra, ¿no? Esa luz es la que nos puede mostrar verdades que necesitamos en nuestra vida, promesas que Dios tiene para que podamos caminar en comunión con Dios y no solamente con Él, sino en la sociedad donde estamos. Entonces, para Mateo fue difícil, pero ese era el propósito de Dios en su vida, ¿no? De que puede explicarlo a sus compatriotas. Seguimos. Mateo, su presentación y su contenido. A ver, destaca por su buena exposición, sistemática, hermanos, quiere decir ordenada, concisa, o sea, no habla mucho en general, sino que en específico, como dicen, al grano, y cuidadosa, con detalles, que van mostrando énfasis del cumplimiento de la palabra ya en el evangelio que lleva su nombre. Es considerado el evangelio didáctico. ¿Qué quiere decir la palabra didáctico? Que es pues ameno, ¿no? Fácil de poder aprender, que encierra verdades y que no solamente son abstractas o difíciles de entender, sino que son fáciles de comprender. Con eso que Mateo hace comparaciones y tiene verdades para mostrarnos. Mateo prefirió un orden temático que cronológico. Ahí está el detalle. Lucas se basa más en lo cronológico, en la historia, pero Mateo prefiere hacerlo en un orden temático. Eso seguramente lo van a estudiar ustedes en homilética, hermano. El sermón temático, por ejemplo, habla de un determinado tema. Por ejemplo, la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo puedo tenerlo? ¿Y para qué me sirve la salvación? Entonces, no me salgo del tema, que es la salvación. Y Mateo es lo que hace énfasis en eso, en el orden temático. Va mostrando temas del ministerio de Jesús. Mateo también está agrupando en secciones de sucesos y enseñanzas de un mismo tema, alternados entre sí. Todos los temas que va mencionando Mateo tienen una secuencia sistemática, como dije, ordenada, breve, concisa y mostrada cuidadosamente para que el lector, cuando empiece a leer capítulo 1, no se vaya saltando al 5 o al 6, sino que vaya en forma progresiva y sistemática. 1, 2, 3, 4, hasta finalizar, ¿no? De eso se encarga Mateo. Y realmente es admirable este escritor porque imagínese, apenas era cobrador de impuestos, pero el propósito, como vuelvo a enfatizar, es que Dios llama a alguien especial para hacer ese trabajo y nosotros también tenemos ese llamado, ¿sí? Ahora, Mateo cuida más los detalles que las enseñanzas, como les dije, ¿no? Que los de los milagros, al revés que Marcos, ¿no? Marcos es un libro más de acción, ¿no? De mostrar lo que Jesús hizo, ¿no? De acción. Al contrario, Mateo muestra detalles de la enseñanza, ¿no? A ver, de esta enseñanza que Jesús dijo, ¿qué aprendemos? ¿No? A eso se va. Un maestro didáctico enseña de esa manera, ¿no? La teoría, lo que es la observación y la aplicación. A ver, ¿para qué nos sirve esto? ¿Cuál sería el propósito? Entonces, ya vamos pensando, ¿no? Ahora, Mateo
presenta cada grupo de enseñanzas con un discurso introductorio que prepara al lector para recibir la enseñanza. A eso se llama introducción. La introducción en términos homiléticos, hermanos, es poder llamar la atención, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a hablar de misiones, ya puedo hablar acerca de lo que es una anécdota de un pescador, ¿no? Entonces ya voy captando la atención y algunos dirán, ¿qué tiene que ver la pesca, no? ¿Qué tiene que ver los peces y todo lo demás? Pero si yo hablo de evangelismo en este caso y no tanto de misiones, que ya estaba chipándome, entonces voy a hablar que al igual que que nosotros, perdón, atrapamos peces con la red o la caña, igual podemos evangelizar a los hombres, ¿no? Así como Pedro, ¿no? Que él estaba cansado, pero con la orden de Jesús se fue nuevamente a poder entrar al mar. ¿Y qué fue? Cazó o pescó, perdón, en este caso, muchos peces. Entonces, de eso se encarga Mateo, ¿no? De tener un discurso introductorio que va preparando al lector para recibir la enseñanza. Qué bueno, hermano, ¿no? Es algo increíble. Seguimos con su presentación y el contenido. Ahora vamos al contenido. Los discursos que Mateo escribe ocupan 3/5 partes del Evangelio. Son los siguientes. ¿Cuáles? El Sermón del Monte, principios y normas del reino. A ver, vamos a escuchar la palabra del Señor para que participemos todos. Hermano, a ver, tengo 4 participantes. Hermana Alejandrina, Mateo capítulo 5, los 10 versículos, los primeros 10 versículos lo lee, ¿ya? Porque aquí dice capítulo 5 al 7, eso es mucho, ¿no? Luego, hermano Alfredo, Mateo capítulo 10, sí, Mateo capítulo 10, ahora 5 versículos nomás. Mateo capítulo 10, versículos 1 al 5. Y hermano Eduardo, Mateo 13, versículos 1 al 5. Y hermano Sergio, Mateo 18, igual, los primeros 5 versículos. ¿Ya? Adelante. Hola, ¿están ahí? Pastor. Adelante, hermano. Mateo capítulo 5. No, el 10:1. ¿Puedo o todavía? Ya, Mateo 10, los primeros 5 versículos, del 1 al 5. Adelante. Ya. Dice así, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe y Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis. Amén. Gracias, hermano. Mire, ¿no? Entonces aquí ya les da instrucciones a los mensajeros del reino. No vayan de 2 en 2, no vayan por camino de los pecadores, manténganse fieles a la palabra. Todo lo que les enseño, háganlo en el nombre de Jesús, porque ustedes harán mayores cosas de lo que hago. Entonces, Mateo es un libro en la cual resalta, ¿no? Como dije, en su contenido ciertas enseñanzas, doctrinas, y en este caso son las instrucciones a los mensajeros. ¿Quién más tiene para dar lectura? Amén, pastor.
Adelante. El 13. Ya, Uno Mateo al 13, versículos 1 al 5. Ya, de 1 al 5, así dice. Parábolas del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales donde no había tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Amén, pastor. Bien, aquí también Mateo habla acerca de las parábolas. ¿Qué son las parábolas, hermanos? Son verdades reales de la vida cotidiana que enseñan ciertas lecciones de vida y que son también utilizables para enseñar verdades espirituales. Por ejemplo, lo que usted leyó, hermano Eduardo, son la parábola del sembrador, ¿no? ¿Quién es el sembrador? ¿Quién es la semilla? ¿O qué es la semilla? ¿Quiénes son la tierra? Entonces, de eso se encarga Mateo, ¿no? Va explicando, ¿no? Con una introducción amena, va enseñando lo que es el tema didáctico y luego ya va mostrando las verdades espirituales. Entonces, es muy interesante este evangelio, ¿no? ¿Alguien más tuviera para dar lectura? Amén, pastor. Adelante, Mateo hermano. 18. Ya, del 1 al 5, adelante. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Bien, gracias. Aquí hay una enseñanza sobre el discipulado cristiano, ¿no? Que cómo debemos tratar a nuestros hermanos, como a nosotros mismos. Ama a tu prójimo, dice, como a ti mismo. Y tenle paciencia, dice, ¿no? Para que este nuevo hermano pueda ir creciendo. Y hace una comparación como el niño, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en algún momento nosotros también cometíamos errores, ¿no? Pero debemos tener esa inocencia del niño, de que él se equivoca, pero dentro de él no hay malicia. Tal vez en algunos sí, ¿no? En algunos no, pero en la mayoría creo que no, ¿no? De que los niños se mantienen puros en su inocencia, ¿no? Entonces, la enseñanza sobre el discipulado cristiano es muy importante aquí, ¿no? De que el hermano mayor pueda capacitarse, pueda aprender, pueda ser en algún momento el ejemplo de aquel que viene después y que no solamente enseñe con teoría, sino con su testimonio. Muchas veces en la iglesia vemos esto, ¿no? De que con tristeza los hermanos más antiguos o adultos a veces se molestan por algunas equivocaciones de los hermanos nuevos, ¿no? Que a veces con poca o casi nada paciencia empiezan a tratarlos, ¿no? Siendo de que ellos recién están aprendiendo. Entonces, es muy importante la enseñanza, por eso, hermanos de Mateo, al momento de poder ser buenos obreros, ¿no? ¿Alguien más tuviera? Bien, vamos a continuar. Tenemos ahora, voy a pasar a la siguiente plantilla. Ahí está. Ay, me pasé. Creo que era sí, ya. Ahora sí, perdón, hermanos. Bien, el retrato de Jesús en Mateo. A ver,
Mateo es el evangelio del cumplimiento, como dice la palabra, ¿no? Él usaba ese énfasis. ¿Qué muestra los rasgos de Mesías en el evangelio de Mateo? Por ejemplo, Mateo presenta a Jesús como rey. Él es el rey. También muestra a Jesús que es rechazado por los judíos, ¿no? Los judíos, como anteriormente les dije, ellos esperaban un modelo de Moisés, pero cuando vieron a Jesús, que es todo lo contrario, no, pues lo rechazaron. Aún viendo los milagros, los prodigios que Jesús hizo, ¿no? Increíble la incredulidad, y como vuelvo a decir, no hay peor ciego que aquel que no quiera ver. Jesucristo, Mateo enseña, ¿no? Jesucristo volverá a la tierra para reinar, ¿no? ¿Y cómo será la reacción de los judíos? Dice en la palabra: con mucha tristeza verán a aquel que han rechazado volver de los cielos, ¿no? Entonces, hermanos, eso es lo que enseña a Mateo, ¿no? Que es una verdad absoluta. Seguimos. El retrato de Jesús, ¿no? Ahora lo muestra Mateo. Jesucristo es el rey. Nace del linaje de David, el hijo de David, ¿no? Incluso hay alabanzas que hacen énfasis, ¿no? Jesús, hijo de David, ¿no? También los magos le ofrecen regalos dignos de un príncipe, porque él era de la realeza, y eso da énfasis Mateo. El Sermón del Monte es como un manifiesto real, da énfasis Mateo al Sermón del Monte. Sus milagros son señales de autoridad real, el énfasis de que Jesús es el rey. Sus parábolas son los misterios del reino. Exento de los impuestos del templo por ser hijo del rey, ¿no? Qué verdad que enseñó, ¿no? Cuando alguien le pregunta con doble sentido, ¿no? Maestro, ¿es bueno pagar impuesto? Dice, ¿no? Como que le lanza la trampa, a ver qué dice. A ver, tráeme un quinto, ¿no? ¿De quién es la cara de este quinto? Del César. Pues bueno, pues entonces denle al César lo que es del César, paguen sus impuestos, cumplan. Pero lo que es del Señor, al Señor también, que se entienda bien la palabra, que hay que también dedicarse al Señor y cumplir con las autoridades terrenales. A eso se refería. También se presenta a Jesús como rey en su entrada triunfal, ¿no? Cuando viene montado en un pollino y toda la gente, ¿no? Lo recibe, lo aplaude, le dan fanfarria y todo lo demás. Y hay uno que siempre, ¿no? Que está medio que envidioso y dice: a ver, maestro, ¿qué es tanta bulla? Haz callar a tu gente. Y si yo les digo que se callen, dice Jesús, no, las piedras me alabarán, dice. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se puede, que esta es una entrada triunfal que él hace a sabiendas de que estaba yendo a su muerte, ¿no? Que cosas que son tal vez difícil de entender para nosotros, pero ese momento fue único, ¿no? También, hermanos, predice su retorno en gloria y reinado universal, que Mateo lo da énfasis, ¿no? Él, después de que resucitó, estuvo 40 días con sus discípulos, lo vieron irse, dice, ¿no? Elevándose a los cielos, y así como se fue, volverá, dice, ¿no? En un reinado eterno. Tiene autoridad en el cielo y en la tierra para enviar a sus discípulos, sí, y fue claro, ¿no? Él mandó a 12, y de los 12, ¿cuántos somos ahora? ¿Cuántos somos sus siervos, no? Muchos, muchos en la tierra. Hay cantidad de discípulos, cantidad de siervos, ¿no? Entonces, Mateo va mostrando a Jesús como el rey. Seguimos. El retrato de Jesús en Mateo. Jesús es rechazado por los judíos. Aquí viene lo más triste, ¿no? Tal vez él decía: nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y en algún momento también se cumple, ¿no? En nosotros, tal vez de tanto trabajo que hacemos en el lugar donde estamos, a veces ni se acuerdan, pero no es tanto el poder agradar a las personas, sino el servir al Señor, ¿no? El poder
darle lo mejor de nosotros. Y aunque no lo reconozcan aquí en la tierra, sabemos quién es el que realmente valora ese esfuerzo, ¿no? Jesús es rechazado como los antiguos profetas. Cuando nace, todo Jerusalén se agita y Herodes trata de matarlo. Qué increíble, ¿no? Mire, desde su nacimiento, ¿no? No quería, no lo aceptaban a Jesús. Juan el Bautista, el precursor de Jesús, el que abrió el camino, es encarcelado y luego decapitado. Pero Juan cumplió el propósito para el cual él preparó el camino para que Jesús pueda cumplir también el ministerio, ¿no? Lo que él estaba esperando y él no se lo imaginaba, ¿no? Juan el Bautista, bautizar al Hijo de Dios, ¿no? Le dijo Juan, no, yo no te puedo bautizar, más bien tú tienes que bautizarme. Y Jesús le dice, cumple para aquello que tú fuiste llamado, cumple, ¿no? Y eso, hermanos, tal vez en otro momento vamos a estudiar, pero a ver, Dios, ¿para qué nos llamó? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el propósito? Así como Juan el Bautista preparó el camino porque él bautizó con agua, pero él dijo, aquel que viene después de mí, él os bautizará con fuego. ¿Qué propósito nosotros tenemos en la tierra? ¿Y cuántos estamos preparando? ¿Cuántos son aquellas personas que dicen, bueno, yo quisiera ser como el pastor, como el maestro, o no quieren tal vez ni siquiera vernos a nosotros? Entonces, es algo que debemos pensar, ¿sí? Ahora, los escribas y fariseos se quejan continuamente contra Jesús y atribuyen sus milagros a Belcebú. ¿Quién era Belcebú? Un prototipo del diablo mismo, ¿no? Belcebú. Su nombre mismo lo dice, ¿no? Bel o Baal-Zebú, ¿no? Que en tiempos de Elías, pues el dios Baal era importante y ahora otra vez viene este nombre, ¿no? Ya ha cambiado en las vocales A con la E, ¿no? Conspiran contra Jesús y lo condenan a muerte. ¿Qué era el sentido de estas sectas de los fariseos y saduceos? Bueno, el pensamiento de ellos era de que aquí llegó nuestra competencia. Estábamos tan tranquilos, a gustos con la política y Roma y teniendo todo el favor del pueblo para que nos sustente económicamente y todos los alimentos, así que estamos felices. Pero cuando Jesús llegó, ahí fue pues donde todo lo movió. Ya el negocio de lo que es las ofrendas, dijo el Señor Jesús, mi casa se respeta, ¿no? La casa de mi Padre, porque ustedes han hecho cueva de ladrones, así que fuera de aquí, gente que viene a llevar su mercadería y ganar ganancias, porque imagínense, no solamente vendían pues al precio real, sino que como buen mercader tenía que ganar, ¿no? Entonces, pero Jesús le dice, no, no es el lugar aquí donde ustedes deben vender. Pueden hacer otro lado, pero no en la casa del Señor. Entonces, ahí directamente fueron perjudicados ellos, los fariseos y saduceos, porque ya no estaba ingresando, ¿no? Como debería ingresar a la caja de ellos, ¿no? Por eso conspiraron, por eso fue también que en algún momento fueron enfrentados, ¿no? Quitándoles autoridad, ¿no? Jesús mismo le dice, no, ¿ustedes qué enseñan? Si enseñan, ni ustedes mismos lo cumplen. Maestro, enséñate tú mismo, le dice, ¿no? Fue un golpe bajo que le dieron a todas estas sectas. En ningún otro evangelio es ofrecido el rey a la nación de manera tan real ni rechazado tan cruelmente que en el evangelio de Mateo, ¿no? Es un realce importante que le da Mateo. Seguimos. Ups, no mueve. A ver. Un ratito, hermanos. Ahí está. Ya. Mateo explica con más detalle que Marcos y Lucas los acontecimientos finales, por ejemplo, la segunda venida, el fin del mundo y el juicio final. Mateo muestra al Señor que vuelve triunfante y al que las naciones rendirán cuentas, ¿no? ¿De quién es todo esto que vemos, hermanos? Pues de Dios, y en algún momento hay que dar cuentas, ¿no?
Solo en Mateo está en las parábolas que exhortan a los creyentes a estar preparados para su venida, ¿ya? Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos y la parábola de las ovejas y los cabritos. Estas tres parábolas, ¿de qué se encargan? De prepararnos, ¿no? Como las 10 vírgenes, ¿no? 5 sensatas y 5 insensatas. A ver, ¿cómo estamos, no? La enseñanza ya nos hacen recuerdo, ¿no? ¿Estamos preparados o no? ¿O somos las 5 insensatas, no? La parábola de los talentos, a ver, ¿qué nos dice? A ver, uno recibió 5, el otro 3 y el otro 1. ¿Qué hicieron con eso que recibieron? ¿Cómo se van a presentar ante el Señor con aquello que Dios les dio? Y también habla de lo que es la parábola de las ovejas y los cabritos, ¿no? Muchos pastores le usan, ¿no? Vengan a mí todas las derechas, todos quieren sentarse a la derecha. Y a la izquierda, vacío, ¿no? En la iglesia, no sé si le ha pasado. Pero lo que quiere decir es que no todos van a ser aprobados delante del Señor. No es nomás decir, Señor, Señor, de labios me hablas, dice, pero tu corazón está lejos, lejos, ¿no? Y no solamente con ofrendas o con lo que quieras darle, sino Dios quiere el sacrificio, nuestra vida entregada a Él, ¿no? Entonces son tres parábolas que hablan acerca de la venida del Señor. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hola, ¿están Una ahí, pregunta, hermanos? pastor. Sí. Eh, yo no pude estar presente en la anterior clase, pero la escuché, obviamente, lo que subió ahí a YouTube. Y una pregunta, no sé, van a disculpar también la ignorancia, Sí. digamos, el poco conocimiento que tengo, pero yo quiero preguntar sobre los Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿tenían algún tipo, digamos, de vivieron en la misma época, o tal vez eran amigos o conocidos, digamos? Esa es mi duda, o si tal vez tenían algún tipo de comunicación. Esa, Pastor, es mi pregunta. Ya, buena su pregunta. Si hablamos cronológicamente, había una distancia, no eran tan conocidos. Por ejemplo, Mateo y Lucas toman de referencia lo que ellos escriben de Marcos. ¿Quién era Marcos? Era aquel discípulo que acompañaba a Pedro y que en los viajes misioneros tenía que ir con Pablo. Pero como que Mateo no era seguro de sus decisiones, perdón, Marcos, así que Pablo lo rechazó y dijo, mira, este hombre no tiene valor ni decir si voy o no voy, así que mejor que se vaya con otro, ¿no? Y Bernabé dice, mira, no lo rechaces, Pablo, yo lo voy a llevar, y se va con Bernabé y al finalmente se van separando, ¿no? Marcos como que fue rechazado por Pablo, pero él va viendo, ¿no? Todo lo que es el ministerio de Jesús a través de otros discípulos también, que le cuentan y él va escribiendo. Entonces, ¿qué hace Mateo? Mateo sí, era un discípulo de Jesús. Él tiene también otros datos que va anotando de Jesús que no casi que no van en el mismo año, ¿no? Si se dan cuenta, Mateo está más cerca de que Jesús, que Marcos está más distante. Tal vez Mateo tenía 30 y Marcos unos 20, digamos, o menos. Que a diferencia de Lucas, en el contexto cronológico, ya está mucho más alejado. Ya fue un amigo de Pablo, ¿no? El doctor griego, ¿no? Con profesión y que igual va tomando referencia de los otros libros de Mateo y Marcos. O sea, ¿qué los une a los tres? No es los años, no es tanto la amistad, sino es el tema, Jesús. Y Juan está todavía más distante, ¿no? Cuando, no sé si se acuerdan la historia, cuando hay uno de los discípulos que se echa en las piernas de Jesús y todos los discípulos protestan, ¿qué, pues qué es, no? ¿De qué beneficios goza, no? ¿Es el favorito? ¿No? Entonces es el discípulo amado, que él fue uno de los discípulos que vivió hasta el primer siglo después del nacimiento de Jesús, ¿no? Fue el último discípulo que escribe el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera de Juan y Apocalipsis. Entonces, ahorita solamente estamos viendo los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que en el tiempo cronológico, ya vamos a verlo más adelante, hay una distancia.
Y Juan está muy distante, pero él no está enfocado como estos tres, sino que muestra a Jesús como el Hijo de Dios. ¿No? Él toma otra perspectiva, a diferencia de estos tres evangelios que hoy estamos estudiando. Entonces, esa es la diferencia. Claro, en nuestra Biblia pareciera que está lado a lado y que, bueno, estos han sido, pareciera como que amigos, ¿no? Cercanos, pero no ha sido así, ¿no? Entonces, por eso estamos estudiando y lo estamos desglosando, ¿no? Cada uno también tiene, muestra a Jesús con diferente perspectiva. Ahorita estamos en Mateo, está enseñando a sus contemporáneos que Jesús es el rey. Marcos muestra a Jesús como aquel que es el siervo, ¿no? Que sirve, sufriendo, que está en acción, que tiene muestras de sus milagros de sanidad. Y Lucas dice, un momento, yo voy a mostrar a Jesús como aquel que desciende de los hombres, el Hijo del Hombre, ¿no? Como es médico, doctor, viene a ser lo mismo, va dando detalles, ¿no? Sistemáticamente, en orden cronológico, y va mostrando cómo iba a venir la descendencia hasta llegar a Jesús. Dando énfasis de que José y María sí tenían un propósito para que estos dos estuvieran juntos formando una familia, y ahí es donde nace Jesús, ¿no? Eso sería, hermano, a grandes rasgos lo que te puedo compartir, porque en detalle lo vamos a ir profundizando con los otros días que vamos a ir desglosando cada evangelio. Muchas gracias, pastor. Me quedó claro. De nada, mi hermano. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, muy buenas noches y buenas noches a todos, hermanos. Tengo una pregunta, pastor, sobre acerca Sí. de la parábola de Jesucristo. Esa parábola era, ¿con qué propósito que la parábola habló Jesucristo? Porque tiene algunos enfatizan, digamos, por ejemplo, ahí puede ser que sea verdad, puede que sea una imagen, pero ¿con qué propósito le compartía todo esto? ¿Para llevar a dónde? Solo esa era mi pregunta aún. En la materia de educación cristiana hablamos bastante de Jesús como el maestro de maestros. ¿Cuál fue la forma de enseñanza de Jesús? Mediante parábolas. ¿Qué son las parábolas? Son historias reales que acontecen en ese tiempo, o, como dijo mi hermano, tal vez en otro tiempo, o puede que invente también una historia. Pero el propósito de estas parábolas es de poder mostrar una historia con un principio y desarrollo y final, mostrándonos una verdad espiritual. A eso iba Jesús. En esa materia hablamos bastante, ¿no? Usa parábolas Jesús para que la gente se interese y diga, a ver, ¿por qué nos está contando esto? ¿No? Por ejemplo, del hijo pródigo. ¿Cómo empieza? ¿No? Había antes una familia, un papá tenía 2 hijos, ¿no? El hijo menor, cansado de estar trabajando en la casa del padre y bla, 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 ¿no? Entonces empieza a enseñar. ¿Qué nos muestra? ¿No? Una verdad espiritual. Que como el hijo menor, nosotros somos también así, ¿no? Que queremos irnos por el mundo y disfrutar la vida, pero luego nos sentimos tal vez, ¿no? Abandonados y no sabemos qué hacer. Pero ojo, dice, ¿no? Aquí hay un Padre que te ama. ¿Y quién es? Dios, ¿no? Si tú vuelves, dice, Él te recibirá y hará fiesta en los cielos, porque eres su hijo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Muestra una parábola, una historia real en ese tiempo o en otro tiempo, pero lo usa para mostrar verdades espirituales. Entonces, qué gran maestro para nosotros, ¿no? El de poder enseñar así, eso se llama un cuadro de comparación, ¿no? Cuadro comparativo con esa didáctica y una buena pedagogía, ¿no? Que interesa a las personas en ese tiempo. Claro, Jesús hubiera usado otro método, pero él como buen maestro dijo, a ver, ¿qué clase de gente tengo? Para que me entiendan, ¿cómo puedo enseñar? Parábolas, ese va a ser mi método. Porque si fuera otro maestro diría, bueno, a ver, ¿dónde hay pizarra? ¿Dónde hay computadora? O a ver, necesito tiza. No podía. Entonces, por eso tomamos de referencia a Jesús como maestro,
en el contexto, como, con las personas. Y ahí venía la pregunta en esa materia. Y usted como maestro, si va a ir al campo, ¿qué va a necesitar para enseñar? Va a llevar su computadora, pero no hay luz eléctrica. ¿Qué va a usar? ¿Cómo va a enseñar? Entonces, por eso Mateo hace énfasis a las parábolas, ¿no? Que en ese tiempo estaban, pues, de moda, ¿no? Para que las personas entiendan. No sé si respondí tu pregunta, hermano. Sí, pastor, muchas gracias, pastor. Y otro Muy es que bien. tenía, pastor, sobre, hay unos, como que Lucas y Mateos, hay puntos que, por ejemplo, sobre las bienaventuradas, como dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? En Mateos. Ajá. Ahora dice misma cosa en Lucas, pero diferente, que dice, bienaventurada sois vosotros los pobres. O sea que en el sentido físico podría que ser que está hablando otro y otro parece lo espiritual. Sí, Es un muy punto para mí para poder comprender cómo ese lugar nosotros ya. podíamos comprender sobre eso, pastor. Muchas gracias. Muy bien, qué interesante la pregunta, buenísima, ¿no? Por eso tenemos que estudiar esto. Y para la hora de predicar, hermano, o enseñar, por eso tenemos que tomar todos los detalles, ¿ya? Y ir, como decía mi profesor, escarbando, ¿no? A ver, encontré esta verdad, pero ¿qué más viene? A ver, ¿por qué dice esto y lo otro? Entonces voy buscando. Ya, dice, bienaventurados los pobres. ¿Por qué dice eso? Pobres de espíritu. Se puede entender en el sentido de que Romanos 3:23, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están fuera de la presencia del Señor. Entonces, ¿cómo está nuestro espíritu? Pues poco de comunión con el Señor. Entonces, casi nada. Y dice, bienaventurados esas personas que cuando lleguen a conocer al Señor, no querrán dejarlo, porque querrán conocerlo más y más. Por eso dice, bienaventurados, felices esas personas, los pobres de espíritu, porque van a recibir la palabra, van a entender, van a cumplir. Así como María Magdalena, han debido, hermano, escuchar la historia, ¿no? Al que mucho se le perdonó, mucho da también, ¿no? Y eso en mí también, hermano, se cumplió. Yo me sentía totalmente mal, pero cuando entendí la palabra que Él llevó mis pecados, mis transgresiones y todo lo malo, y ahora nacimos de nuevo, o sea, prácticamente dije, oh, se me borró mi cuenta, o sea, reinició todo, quedó formateado en blanco. Para mí fue una alegría, hermanos. Entonces, de ahí viene el compromiso, el trabajo. Y a eso se refiere, ¿no? Bienaventurados los de pobre espíritu. Y cuando decía de Lucas, mi hermano, ¿no? Los pobres, o sea, ¿de qué ahora? ¿Está hablando de del estado espiritual? No, está hablando de la condición de los pobres, ¿no? De la condición social, ¿no? La baja, vamos a decir así, la que tiene. Eh, yo cuando me convertí al Señor dije, Señor, yo quiero lo necesario, porque si tengo más, tal vez me voy a alejar del Señor, porque voy a tener todo y no voy a depender de Él. Recuerden lo que le dice Jesús a Pablo, ¿no? Señor, ¿cuándo me vas a sanar? ¿Cuándo? Y al final no responde, pero ¿cuándo? Dice. Y el Señor le dice, ¿sabes qué, Pablo? En la debilidad muestro mi poder. Bástate de mi gracia, les. Entonces está hablando de la condición social, ¿no? De que los pobres siempre van a necesitar a Dios, ¿no? Pero con eso no quiero decir que nosotros nos quedemos conformes también porque que seamos pobres, pero se refería a eso, de que si Dios nos bendice, hermanos, a nosotros y podamos subir de nivel a clase media, no nos apartemos del Señor, no busquemos lo material, sino que lo material sea un medio para poder tener comunión con el Señor y hacer un buen servicio. Entonces, ambas verdades que los dos libros escriben son complemento. Las dos se van uniendo. Y si nosotros realmente lo explicamos como buenos maestros de la palabra, las personas van a entender, eso había sido, ¿no? Esa es la verdad que está enseñando. Eso, mi hermano. ¿Qué más? ¿Más preguntas? Muchas gracias, pastor, porque es importante, porque aún dice todavía, y esos pobres humildes, o esos pobres,
son llevados al reino, porque su continuación dice, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces, estos pobres, después de ser transformados, yo creo que son llevados al reino espiritual. Eso es lo que está tratando Mateo, ¿no ve? Sí. Ahora, Eso. Marcos, la misma, los necesitados necesitan a Cristo. Entonces, eso tenía pues un poco no comprendía tanto, porque aún muchas veces preguntaba y siempre tengo esas preguntas, pastor. Muchas gracias. Esa sería mi pregunta, pastor. Gracias, pastor. Muy bien, me alegro de haber respondido. Entonces, es bueno por eso, y al final voy a dar una tarea de eso, bien que me están hablando, de un tema en específico donde ustedes van a comparar Mateo, Marcos y Lucas. A ver, ¿qué enseña cada uno? ¿Será que llegan a una verdad absoluta o son distintas? ¿No? Entonces, vamos a tener un trabajo importante. Les pido, hermanos, unos 5 minutos de descanso. Necesito un poquito refrescarme para poder continuar. ¿Está bien? 5 minutos, volvemos a las 9:15, ya 9:15, y continuamos con lo que es el estudio. Amén, hermanos. 9:15 volvemos. Amén, pastor. Un break, hermanos. Voy a poner pausa aquí. Bien, vamos a continuar. Otros temas de Mateo tenemos acerca de lo que es el evangelio de la iglesia, ¿no? La palabra iglesia viene del griego eclesía, que viene a ser la comunidad de los creyentes. Mateo señala el mensaje universal del mensaje de Cristo. Por ejemplo, cuando los magos son los primeros en realizar el homenaje a Jesús como rey nacido en Belén. También menciona varias parábolas que enseñan del reino de los cielos, que sale de la nación judía y es entregado a todo aquel que acepte. Y por supuesto habla acerca de la gran comisión, que insiste mayormente en la responsabilidad misionera: id y hacer discípulos, ¿no?, por todo el mundo, bautizándolos, ¿no? Entonces es un mandato misionero que tiene mucho énfasis hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, Mateo va explicando temas como la iglesia, como lo que menciona también de la gran comisión. Seguimos. Vamos con Marcos ahora. Este es el evangelio más breve. Omite la infancia de Jesús, presenta pocas enseñanzas y solo tiene 4 parábolas. Imagínense. Los discursos de Jesús se muestran abreviados y destacan como presentan el mensaje esencial del evangelio. Ofrece una imagen viva e impresionante de Jesús. Resalta la autoridad y el poder del Hijo de Dios. Y aquí se ve la figura de Jesús como un realismo y majestad jamás superados, como dice Carlos Erdmann, ¿no? Entonces, en palabras breves y resumidas, Marcos nos va a mostrar lo que Jesús es y hace, ¿ya? Práctica, en palabras sencillas, la práctica. El Evangelio de Marcos, vamos a ver a su autor. En realidad su nombre verdadero es Juan Marcos. Era un personaje muy conocido del Nuevo Testamento. Era de Jerusalén y vivía en un hogar cristiano. Acompañó, aquí está, a Pablo en su primer viaje junto a su primo Bernabé. Posteriormente los abandonó. Viajó con Bernabé a Chipre y tras recuperar la confianza de Pablo, fue su compañero en Roma. Pablo lo recomendó a los colosenses, como dicen Colosenses 4:10, y se lo reclamó a Timoteo. 2 Timoteo 4:11, al considerarlo útil. Según la tradición, Marcos fue ayudante
e intérprete de Pedro, quien lo llega a considerar su hijo en Primera de Pedro 5:13. Si vemos aquí, hermanos, la participación de Marcos, al principio no fue buena, pero después fue en gran manera útil, ¿no? Por eso este evangelio tiene también su mismo nombre, ¿no? Y que muestra a Jesús como un personaje que tiene mucho que hacer. Seguimos. Sus características. Se dirige a los gentiles, especialmente a los romanos. Ese es su destinatario. Judíos, cristianos, romanos, ciudadanos gentiles convertidos al cristianismo. Eso quiero decir. Predomina una narración histórica, breve y concisa, ¿no? Y se caracteriza por la rapidez de su narración. O sea, es rápida, amena y va mostrando realces del ministerio de Jesús. Destaca el detallismo de sus descripciones, o sea, te muestra el detalle, ¿no? Y te va interesando en lo que Marcos presenta a Jesús. Asimismo, Marcos, en esta ocasión, sus destinatarios son los gentiles. Hace poco énfasis en las leyes y costumbres judías, pero las explica mucho cuando se las cita. Por ejemplo, la purificación, Marcos capítulo 7, versos 3 al 5, ¿no? Utiliza términos de origen latino, como por ejemplo modius, por almud, speculator, por uno de la guardia, y censo, por tributo. Entonces, recuerden que sus destinatarios son gentiles. Entonces, si les explica en términos judíos, no van a entender. Entonces, ¿qué hace Marcos? Como que el Espíritu también lo guía, entonces dice, bueno, me voy en contexto y bueno, voy a usar palabras que ellos puedan entender, ¿no? Da más realce a las obras que a las enseñanzas de Cristo, porque va a mostrar a Cristo en acción. Al ser los romanos hombres de acción, es terso, claro y certero para atraer a los romanos, como dice en Taine, ¿no? Entonces, tenía que sí o sí llamar la atención de sus destinatarios, los cuales eran los gentiles y en especial los ciudadanos romanos. ¿Cómo era esa gente? Gente que vivía pues en el ejercicio, ¿no? En ser activos, en la guardia, disciplinados, siguiendo las órdenes, ¿no? Entonces Marcos se dirige a esa gente. Marcos también habla acerca de la narración histórica breve y concisa. En contraste con Mateo, Marcos se concentra más en los acontecimientos que en los discursos. El único discurso largo es en la segunda venida, en capítulo 13. Aborda algunos asuntos doctrinales, por ejemplo, la tradición de los ancianos y enseñanzas sobre el matrimonio. Marcos 10, capítulo 10, versos 2 al 12. Por regla general se omiten muchas enseñanzas o se abrevian muchas. ¿Por qué? Porque quería mostrar a Jesús en acción, ¿ya? Marcos, tal vez lo estoy haciendo como Marcos, tiene rapidez en la narración. Frente a Mateo, Marcos presenta una ininterrumpida sucesión de acontecimientos en orden cronológico o histórica. Casi no hay comentarios y la historia fluye sola. Si Mateo y Lucas muestran diapositivas, Marcos una película sin pausa. Ahí está el ejemplo más claro que podemos dar, ¿no? Si Marcos, así como ahora les estoy mostrando al detalle y todo el contexto, la cronología, la doctrina, el método, Marcos dice, no, de una vez corran la película y ponlo ya, ¿no? Y va mirando al espectador sin pausas, ¿no? Entonces, todos los episodios están llenos de vida, movimiento y vigor. Se emplean los verbos en presente y conectado, todo por y, ¿no? La palabra conectora.
o la letra conectora. Se emplea 42 veces un término que traducimos por inmediatamente, luego o enseguida, ¿no? Y que vendrá. Se muestra la actividad intensa e incesante del maestro con las multitudes que acuden a él, ¿no? Entonces, Marcos realmente se le ha ingeniado para poder captar la atención de los ciudadanos romanos. Marcos incluye muchos detalles omitidos en los otros evangelios. Describe con frecuencia las miradas y sentimientos de Jesús. Muestra Jesús reaccionando con sentimientos humanos, como por ejemplo, cautela, confianza, compasión, asombro, tristeza, indignación, ¿no? Algunas veces también enojo, ¿no? Señala las reacciones de la gente ante lo que Jesús dice o hace, e incluye algunos detalles pintorescos y menciona como ninguno los nombres, cifras, horas y lugares. Marcos no fue testigo ocular de la vida de Jesús, pero se apoyó en el apóstol Pedro, ahí está, para conocer esos detalles. Entonces, lo que decía, ¿no? Cuando me preguntaron, ¿y será que fueron cercanos los 3 evangelios o 4? No. Cada uno tuvo su participación en el tiempo de la historia de diferente manera, ¿no? Y con recabando información a diferentes personajes, otros directos, otros indirectos, ¿no? Bien. Ay, me estoy pasando. Ya. Marcos comienza resaltando la divinidad de Jesús, que Jesús es Dios. Marcos 1:1. En Marcos se ve a Jesús obrando con un poder sobrenatural, realizando toda clase de maravillas con la autoridad de Dios, pero movido a compasión por los hombres. Pero el tema principal de Marcos es presentar a Jesús como el siervo de Jehová, el siervo de Jehová, tal como fue anticipado en Isaías, y aquí están las citas bíblicas. En Isaías y también en Marcos se ve el gran contraste y la paradoja entre el siervo comprometido y rechazado por los hombres, pero envidiado y exaltado por Dios. Alguna vez enseñé un sermón de Marcos y lo que Jesús o Dios quiere de nosotros es que también seamos de acción, ¿no? No solamente quedemos en teoría, como ahora que usted está estudiando y está aprendiendo. Jesús quiere acción, ¿no? Quiere que podamos activar. Algunos dirán, pero pastor, yo soy nuevo, mira, recién estoy comenzando a poder aprender estas verdades, pero involúcrate en algún servicio, algún ministerio, algo donde usted pueda servir, ¿no? Así como Marcos muestra el siervo que es comprometido y que alguna vez vamos a ser rechazados, pero seguimos trabajando. Seguimos. Y a continuación, ¿no? Como Marcos. Marcos muestra a Jesús, el siervo de Jehová. El versículo clave es Marcos capítulo 10, verso 45. Servir y dar la vida. Servir y dar la vida. El autor Trent Charles menciona en los capítulos 1 al 13 el servicio, amor, poder a favor de los hombres. Y en los capítulos 14 al 16 habla acerca de la obra redentora a favor de los hombres. Entonces, hermanos, es importante tomar en cuenta este aspecto. Jesucristo rescató a los hombres siguiendo la senda de la humildad, y los padecimientos proclamados por él mismo. En este estudio es realmente ver a Marcos mostrando a Jesús como alguien muy interesante para seguir el ejemplo de cómo servir. Porque hay un dicho que dice, ¿no? El que no vive para servir, no sirve para vivir. Es interesante, ¿no? Podemos tal vez tomar referencia de Marcos.
Vamos a concluir con esta plantilla. Ya terminando en el epílogo de la materia, digo de esta clase, no de la materia. Cuidado, no se asuste, hermano. Origen incierto del final. Los últimos 12 versículos de Marcos no se encuentran en los dos manuscritos más antiguos que conocen el Vaticano y Sinaítico. Su estilo es claramente distinto del resto del Evangelio. Se cree que fue añadido posteriormente. ¿Cuál es la razón? Dos posibles razones. Uno, el final original fue cortado poco después de haber sido escrito por Marcos. O Marcos no tuvo tiempo para acabar el Evangelio, posiblemente a causa de la persecución. No obstante, su relato es verídico, concuerda con el carácter y propósito del Evangelio y surgió el del círculo apostólico, tomando referencia de Pedro, y se suele atribuir a Aristarco. La próxima clase les voy a explicar quién era este personaje y por qué se habla del Vaticano y por qué se habla del Sinaítico. Son tal vez preguntas que ahorita ustedes la tienen. ¿Qué es eso, no? Personajes, lugares, ¿qué viene a ser? Bueno, hasta aquí, hermanos, les voy a explicar lo que es la clase. A continuación voy a compartir otra vez mi pantalla. Quiero asignar tarea. ¿Ya? A ver, quiero... un ratito, hermanos, quiero dejar de compartir. Ups, ahora sí. Ya. Entonces, vamos aquí a Classroom. Ya, a ver cuántas personas más han ingresado. Uno más, hermana Alejandrina. Qué bien. Ya. Vamos con la tarea. Le voy a asignar tarea. Ya. Libros de la materia. Ya. Aquí tenemos libros de la materia. Vamos a abrir nuestro libro guía. Ups, no tengo acceso, dice. A ver si abre, ojalá que abra. Ya, un ratito, hermanos, mientras carga. Ahí está. Este es el libro guía, hermano Eduardo, que tal vez recién se esté incorporando. Ya está en Classroom. Está completo. Pueden descargarlo, hacerlo imprimir. Está todo para que ustedes estudien. ¿Ya? Realmente va a ser un material único para su biblioteca. Ya aprovechen estas oportunidades. Vamos a la tarea. Aquí, hermanos, tenemos 5 trabajos prácticos. De los 5 voy a escoger uno. A ver, permítanme observar. Pueden ver, ¿no, hermanos? Ya. Ya. Esta tarea me van a hacer, hermano. Pueden ver mi pantalla, ¿no, hermanos? No se ve mucho, pastor. A ver, voy a dejar de compartir. Ya, otra vez. ¿Ahora sí lo ven? Sí, pastor, ahora se ve algo. Ya, está en la página 13 de su libro y voy a asignar la tarea número 3, que dice, investigar sobre la característica política, social y religiosa de los fariseos. Vamos a estudiar a los fariseos. ¿Qué característica política tenían ellos? ¿Qué característica social? ¿Y qué característica religiosa de los fariseos? ¿Ya? Y al final van a terminar con una conclusión donde ustedes van a decir, van a responder la pregunta, ¿en la actualidad todavía existen los fariseos en las iglesias? Esa pregunta, por favor, ahorita anótese. ¿En la actualidad existe la secta de los fariseos en la iglesia?
Eso quisiera que me respondan. Ya, con eso van a terminar. Entonces lo van a hacer ya sea a mano, escrita en un cuaderno, pueden hacerlo en computadora. Lo van a subir al Classroom. Enseguida voy a asignar esa tarea en Classroom. Va a tener fecha para entregar el miércoles, ¿ya? Hasta las 9 de la noche, ¿ya? Hasta las 9. De ahí ya va a tener menos nota. Entonces, Próximo miércoles, pastor. ¿es mucho pedir este miércoles o el siguiente miércoles? Este O el miércoles lunes. somos lunes, martes, miércoles, no creo, pastor. Ya, para el lunes, ¿está bien, hermanos? Próximo lunes, para que hagan buena tarea también, ¿no? Bueno, Ya. Entonces, bueno, para el pastor. próximo lunes. La hora Pastor, se mantiene. buenas ¿Sí? noches, pastor. Dios le bendiga. Pastor, esa tarea es del libro. eh, Sí, tienen que dar lectura al libro y ahí van a encontrar las respuestas. Y también pueden buscar en las plantillas diapositivas que he presentado. Ahí hemos encontrado también datos de los fariseos, ¿no? Amén, pastor. Ya. Es el libro de Pablo Hu. No, es Ah, este libro que ahorita les estoy mostrando. A ver, enseguida va a proyectar. Este libro. Módulo Los Evangelios. Ya está en amén. la plataforma de Classroom. Ah, Pero ya. también pueden investigar en el otro libro que es de Pablo Hoff, Ya se hizo hombre, que habla también de la historia de Jesús. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Ya, entonces, aquí está el otro libro igual, Pablo Hoff. Entonces, también ustedes pueden investigar, ¿ya? A ver, enseguida va a abrir. Ahí está. ¿No? Esta es la tapa. Se hizo hombre. Esta es una versión antigua, pero el contenido es el mismo. ¿Ya? Entonces, aquí está, ¿no? La sinagoga, la preparación intelectual, el Evangelio de Mateo, Marcos. Está más adelante. Ya ustedes van a ir buscando según el índice acerca de los fariseos. ¿Ya? Listo, hermanos. Entonces, no sé si hay alguna pregunta. No hay. Bien, aquí está también hermano Alfredo, me preguntaba del método parabólico. Está en el capítulo 9, página 150. Está completo este libro. A mí realmente me ha bendecido este libro. Ya, así que les Cualquier duda, recomiendo. pastor, internamente la consulta voy a hacer. Listo, listo, hermano. Aquí está Jesús y los fariseos. Mire, ¿qué es lo que va a enseñar? O sea, ¿qué es lo que decían los fariseos? Página 200. Completo, hermanos, completito, todo servido a la mesa para que coman y degusten. Y si hay tiempo, le damos postre más, hermanos, ¿sí? Se deleitan. Muy bien, vamos a terminar esta clase, vamos a orar. Permítame orar por usted. Gracias, Señor Padre amado, por este día que usted nos da. Gracias por la vida, por la salud. Gracias, Señor, porque aún estando ocupados, llegando del trabajo, un poco cansados, venimos a poder, Señor, aprender más de ti. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para poder, Señor, recibir esas piedras preciosas, ese regalo que viene de ti, conocer más de lo que es los evangelios, la vida misma de Jesús, nuestro Salvador, para que nosotros, Señor, entendamos la gran importancia que viene a poder cumplirse lo que está escrito en la salvación por medio de usted, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser personas que sirven, que puedan ejercer el ministerio con toda entrega, sacrificio, con todo lo que usted quiere de nosotros. Gracias por su llamado. Estamos aquí, Señor, preparándonos para que algún momento usted nos pueda usar. En el nombre de Jesús nos despedimos entre nosotros, pero contigo, Señor, siempre estamos en comunión. En el nombre de Jesús, amén.
Muy bien, terminamos, hermanos. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Y Amén, pastor. Bendiciones. tornamos el Pastor, buenas próximo noches. miércoles. Bendiciones, Buenas hermanos. noches, hermanos.